Mm. Muy bien, el folleto de Escuela Sabática nos dice allí, hermanos, hoy día es viernes 10 de abril, viernes 10 de abril. Hermanos, el título de nuestra lección para este día prácticamente es un resumen. Ahí está, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación o no se ve. Participen ahora sí, hermanos. Prenda su micro, vea su pantalla, fíjese si se ve o no se ve la presentación. Sí se ve, hermano. Muy bien, gracias, hermana. Muy bien. Entonces ahí está, hermanos, aquí la presentación para estudiar y meditar, ¿no? Estudiar y meditar. Vamos a ver los comentarios que tiene el Espíritu de Profecía, pero también hay comentarios, ¿no? De parte de nuestro hermano que ha escrito esta lección, ¿no? Vamos a ver. Aquí dice, hermanos, así. Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter, ¿no? O sea que aquí, hermanos, nos está diciendo ya de lleno que Dios nos ha llamado a nosotros, los que estamos aquí en esta sala, ¿a qué, hermanos? A representar correctamente su carácter. Vivimos en medio, hermanos, de un mundo en conflicto entre el bien y el mal. Entonces, y por una parte, hermanos, pues se representa mal el carácter de Dios, y tal vez nosotros podríamos estar representando mal el carácter de Dios, pero como iglesia, como pueblo de Dios, deberíamos representar correctamente su carácter. Ahí es donde tenemos que reflexionar, hermanos, ¿no? Así Hermano, que Dios, justo sí, por favor, hermana, puede participar. eh, pensando justamente en lo que usted decía, hay varias formas de representar mal el carácter de Dios. Recordar que nosotros, a ver, Dios es como el sol de justicia, ¿cierto? Él es el sol y nosotros somos como la luna, que recibimos esa luz y la reflejamos al mundo. A veces como hay algunas iglesias que tienen algunas doctrinas o tienen algunos pensamientos que son del mundo, que los hacen parte de ellos y hacen lamentablemente que esto se vea mal, o sea, que los cristianos se vean mal por causa de esto. Lamentablemente siempre se encasilla a los que no son católicos, se les encasilla dentro de un mismo, de una misma religión. Y es así. Y uno ve que, por ejemplo, hay hermanos de otras religiones que hacen fiestas, fiestas como el mundo, que están en borracheras y todo, y van el domingo a la iglesia y no tienen ellos ningún empacho, ningún problema. Entonces, se ve mal, se refleja mal. Y lo otro, cierto, es cuando con nuestro carácter, con nuestras malas acciones, nosotros que decimos ser cristianos, ¿cierto? No actuamos de la mejor forma. La otra vez en un reality que había un muchacho que decía que era cristiano, pero era tan soberbio, era tan mal hablado, era tan chismoso, y uno decía, y ese de joven es cristiano. Entonces, claro, ellos no reflejan bien el carácter de Dios en ese sentido. El, el, el carácter de Dios es amor, ¿cierto? Y si vamos a lo que dice allí, Primera de Corintios 13, en los atributos del amor, eh, hay muchas cosas, o sea, las preeminencias del amor, nosotros no cumplimos con todas y cuando hay cosas que hacemos mal, estamos reflejando mal el carácter de Dios. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Sí, pues así es, no podríamos estar representando mal el carácter de Dios, ¿no? Entonces la pregunta iba a surgir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo puedo representar correctamente el carácter de Dios? Entonces aquí nos dice, hermanos, miren, dice, Dios llama a su pueblo a representar correctamente su carácter. Muy bien, hay que representar correctamente. Entonces aquí nos dice la solución, lo cual requiere conocerlo personalmente. Entonces aquí nos está dando una respuesta categórica.
nos está diciéndonos para representar correctamente el carácter de Dios, tengo que conocerlo personalmente. O sea, el Señor Jesucristo, personalmente, Él como ser humano, así como nosotros, conocía a su Padre, Dios, ¿no? Entonces, por eso Él tenía autoridad para representar el carácter de su Padre en esta tierra. Entonces, aquí nos está dando la respuesta. ¿Eh? Pues para representar correctamente el carácter de Dios, tenemos que conocer a Dios personalmente. No sé si ahí no alguna pregunta puede surgir, no sé, algo más, pero siempre hemos estado indicando de que sí, estudiamos la Biblia, la lección cada día, y es una parte, la parte teórica, ¿no es cierto? Pero más allá de la parte teórica, que es importantísima la parte teórica, es la parte práctica, ¿no es cierto? Es conocerlo personalmente a Dios. Se habla de quién es Dios, cómo se presenta todo, ¿no? Teóricamente. Pero ahora, el siguiente paso es, ahora quiero conocerlo a Él, pero quiero conocerme personalmente con Él. Y Él quiere también, Dios, ¿no? Por eso dice en su palabra, yo estoy a la puerta de tu corazón, de tu casa, de ti, ¿no? Si tú quieres conocerme, pues permíteme yo entrar en tu vida, ¿no? Él espera que le demos, le abramos la puerta, ¿no? Y Él quiere estar en comunión con nosotros, ¿no? Quiere caminar con nosotros. Pero de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Pero pueden haber preguntas, pregunten hermanos, para poder de repente aclarar un poco más. Queremos respuestas, ¿no? Para que en nuestra vida realmente represente correctamente el carácter de nuestro Dios. Hermano Justo. Sí, por favor, Eh, participen. bueno, hablábamos ayer acerca de, no recuerdo bien si fue ayer, perdón. La lección dice evalúate. ¿Ah? El, Eso fue la semana anterior, creo, sí, eso de evaluar, ¿no es cierto? Entonces debemos empezar a preguntarnos, no sé si recuerdan que yo les conté de que hubo un tiempo en que yo estuve así como en Egipto, como dicen, pero fría, me refiero, lejos de Dios en ese sentido espiritual, y me preguntaba, yo decía, ¿qué voy a ir a hacer al cielo? O sea, cuando nosotros nos preguntamos eso y decimos, ¿voy a sentir gozo de estar en el cielo? Y es que si yo no siento ese gozo es porque no estoy teniendo una relación íntima con Dios. Porque si yo no siento gozo ahora, aquí, en esta tierra, ¿cómo voy a sentir gozo allá? Allá donde todo es alabanza, donde todo es adoración a Dios. Entonces debemos preguntarnos eso. Yo de verdad me gusta ir a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Porque me encuentro con los hermanos? ¿O porque voy a un encuentro personal con Dios? Voy a cantar, voy a alabarle, voy a adorarle. ¿Por qué me sumo aquí a esta mañana a este grupo de estudio de la palabra? ¿Qué siento cuando salgo de aquí? Me siento más renovado, ¿cierto? Siento que voy lleno del Espíritu Santo. Yo creo que debemos ahí irnos cuestionando para saber cómo está nuestra condición y para pedirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? En este momento a lo mejor no tengo ese anhelo, ese deseo. Por favor, pon ese anhelo en mi corazón porque el Señor lo que quiere es nuestro corazón, ¿cierto? Quiere que seamos sinceros con Él. O sea, a Él no le podemos mentir. Más que nada, esto es para nosotros también, para que nosotros veamos en qué situación estamos. Muy bien, gracias, hermana Mónica, ¿no? Sí, pues hermanos, hay que reflexionar, hay que preguntarnos, ¿no? Y correcto, ¿no? Lo que dice la hermana, uno de los ejemplos es, ¿por qué vamos al templo, no los sábados, ¿no? Por ejemplo, ahí, entonces, ¿vamos a encontrarnos con los hermanos o vamos a encontrarnos con Dios? ¿Por qué hemos entrado a esta salación? Porque quiero ver qué dice el hermano, qué dice la hermana, así, ¿no? Para eso estoy aquí, o es que yo quiero conocerlo a Dios, encontrarme con Dios a través del estudio de la lección de escuela sabática. Hermano,
son cosas que nos hacen reflexionar. Sí, hermano, por favor, participe. Mi pregunta sería, ¿por cuál en todo caso? ¿Es para encontrarme con Dios o es encontrarme con los hermanos? ¿Cuál sería la respuesta, hermano? Muy bien, claro. Lo lógico es, pues, ¿no? El encuentro con Dios, ¿no? Personalmente yo tengo un testimonio, ¿no? Yo cuando empecé a conocer a Dios, iba a la iglesia de Pardo, ¿no? A la iglesia de Pardo. No conocía casi a nadie y ahí yo recuerdo que me sentaba en la mitad ahí del templo que es grande y entonces todo es como el mercado, ¿no? En el mercado hay una bulla ahí como moscardones, es así, ¿no? Todos cuchicheando, hablan para acá y así, ahí está el predicador, está predicando, ¿no? Entonces, yo concentraba mi mirada, como no conocía casi a nadie, entonces concentraba mi mirada en el predicador, no sabía quién era el predicador, ¿no? Pero yo estaba viendo, iba porque yo iba a escuchar la palabra de Dios. Y todo lo que decía, yo veía que Dios me estaba hablando a mí personalmente. Y salía con, o sea, como diríamos, o sea, como que Dios me ha hablado a mí, me ha dicho cosas que tengo que hacer y todo. Entonces salía pues renovado, ¿no? Porque con Dios me había encontrado. Porque es diferente que yo vaya a la iglesia y entonces ahí sentado, converso con los hermanos, que esto, aquello, no sé. Pero eso no es eso en el sermón, digo, no esto esa es, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Por eso hago la diferencia, ¿no? Entonces, muchos podemos estar yendo ahora al templo los sábados a encontrarnos con los hermanos. Está bien, eso, ¿no? Tenemos que hacer con Eh, fraternidad y todo eso, pero en medio de todo eso, tal vez termine la idea, es que nosotros, ¿no? Por ejemplo, estamos en la escuela sabática y de repente estoy ahí, a ver, ¿qué va a decir el maestro, no? ¿Qué va a decir? ¿O qué va a decir el maestro? Entonces estoy pensando, a ver, le voy a cuestionar, estoy pensando en lo que dice el hermano, ¿no? Entonces, eh, claro, conocer la palabra de Dios está bien que queramos que se diga conforme a la palabra de Dios todo, pero a veces no, de repente no está diciéndose lo que es correcto de la palabra del Señor. Para eso, entonces, si yo estoy yendo al encuentro con Dios y si algo Dios me ha hecho entender, entonces yo puedo participar, no quedarme, no en una discusión ahí, cuestionar y aferrarme a mis ideas, ¿no es cierto?, personales, ¿no? Sino a lo que dice Dios para que todos también puedan conocer lo que dice Dios, ¿no? Creo que ahí es donde no quedarme con una crítica, no, no sabe nada este hermano, qué está diciendo y aquello, no. Si yo estoy allí, entonces aclaro, pues digo, no. Digo, bueno, pero esto me parece sí, así dice la palabra del Señor, no para cuestionarlo o de repente no digo nada y después estoy criticando, ¿no? Entonces, ¿a qué estoy yendo yo a la iglesia, no? ¿O cómo me estoy comportando? Sí, hermano, participa, hermano, participa. hermano, agradecer a Dios en primer lugar por las lecciones que estamos repasando o reeducándonos nuevamente, porque sinceramente estamos viendo y nos estamos poniendo, como en algún momento lo dije, es como entrar a la tomografía, a la máquina y ver nuestros errores, porque no somos perfectos en todo, somos imperfectos desde el momento en que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Eh, la iglesia es un hospital y como tal, nosotros vamos a buscar sanidad y nuestro principal, nuestro médico de los médicos, el juez de los jueces, el abogado, el administrador, todo nuestro Padre Celestial. Nosotros somos simplemente que administramos o cuidamos las cosas de Dios que nos ha concedido en esta tierra. Tan bueno es nuestra iglesia que muchas veces no la sabemos cuidar, hermanos. Lo que usted dijo es correcto. Pardo antes era pues como dijo usted, un mercado. Y da tristeza decirlo, pero es la verdad.
tuvimos que poner, por ejemplo, yo recuerdo ser director de escuela sabática y ponerle en esa época, ponerle pues ¿cómo metas en nuestra iglesia. El corazón de nuestra iglesia, la escuela sabática, había que ponerle meta, decirle año de la reverencia. Tenemos que ser reverentes en nuestra iglesia. Año de la puntualidad. También tenemos que ser puntuales, tratar de ser puntuales, venir temprano, porque no vienes a la iglesia a un encuentro con Dios. Si a veces vamos a una reunión, hermanos, tan puntuales, ¿por qué no? O sea, a un matrimonio, a una invitación de una hermana o un hermano, o vamos por un cumpleaños, vamos puntuales y vamos bien vestidos, vemos todo, o sea, porque amerita el momento y cuanto más el momento del encuentro con nuestro Creador. Y, y se pudo obtener algo de aquellos años. Yo recuerdo a justo cuando aceptó a Jesús allá en Rosaspata. Y tal vez él no se acuerde de mí, pero yo me acuerdo de él, cómo aceptó a Jesús. Les digo, hermanos, vamos a la iglesia, en primer lugar, para encontrarnos con nuestro Creador. Segundo, a intercambiar, ¿qué? La lección de la escuela sabática, ahí donde entramos en un diálogo. Cuando dijo, hermano, era un mercado, yo dije, seguro va a referir a la escuela sabática, pero no, refirió al lado del sermón. Realmente, en la escuela sabática, pues, es como encontrar el panal de abejas. Todos estamos conversando ahí, todos estamos dialogando, todos atentos a sus maestros, ¿no? El maestro tiene que ser un captador de la atención total. Y realmente nuestra iglesia, cuando cumple sus propósitos, todo está bien. Cuando a la hora del sermón, las iglesias grandes principalmente, y dicho sea de paso, pues hermano, nos falta un poquito más de reverencia en el momento del sermón, ¿no? Debemos, nuestras sugieres, debieran cumplir su propósito también, con mucha educación también, ¿no? Creo que nuestra iglesia está tan, eh, el programa está tan muchas veces muy bien hechos y estructurados, y hay que orar por nuestros directores de escuela sabática, nuestros pastores. A veces incurrimos en algo, ¿no? En que en lugar de que sea un lugar de encuentro con Jesús, es un encuentro, disculpa, como dijo algún pastor una vez, dijo, parece un club, ¿no? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Cuál es tu propósito? ¿No? Y muchas veces pues vamos por, como dice, más al encuentro del hermano, a un diálogo, estamos afuera, a la hora del sermón están muchos jóvenes afuera, y esa es la tarea de nuestros diáconos, diaconisas, de poder hablar con los jóvenes y tener también un programa dinámico, ¿no? Porque en la tarde, en las jóvenes, conversar, hablar, es toda una estructura que debemos cumplir. Hermano, que nuestro propósito y nuestro plan sea encontrarnos con nuestro Creador y a la vez veo la escuela sabática para intercambiar nuestras lecciones, escuela sabática, qué lindo es cuando uno intercambia, conversa y dialoga y aprendes más, porque gracias a ese diálogo uno conversa. Y ahora, esta es una escuela para nosotros también, aprendemos, como dice nuestro hermano Justo, estoy aprendiendo más y es así, cada día tenemos que estar aprendiendo. Que Dios nos bendiga en el plan y el propósito que tiene nuestra iglesia al encontrar con nuestro Jesús cada vez. Muy bien, muy bien, hermano David, ¿no? Nos alegra, ¿no? Recordar también, ¿no? El pasado. Yo recuerdo, pues era un alumno, digo, un maestro de una clase también, ¿no? De escuela sabática, ¿ya? Sí, Donde pues. pues, tu papá era pues mi alumno, tu papá era mi alumno. Y Oh, yo qué recuerdo lindo. muy bien a tu papá y, ¿no? Y pues así era. Bueno.
pero otra cosa más doy un alcance, ¿no? Ahí donde yo estoy ahora, acá en el grupo donde estoy, estamos pues, como dices, hermano, como un hospital y tantas cosas que podemos decir, ¿no? Entonces vamos buscando a Dios. Y en esto de que nosotros íbamos de grupo pasar a iglesia, entonces arreglar todas las cosas por acá, por allá. Pero yo les cuento esto porque no por chismoso, sino simplemente porque tal vez está sucediendo en tu caso, ¿no? Entonces tratamos, nuestro templo está hecho de adobe, ¿no? Y ahí está el entorno, tiene un entorno y así. Y arreglar todo, ¿no? Por acá, aquí se echa cemento, por acá, por aquí, la lluvia cae por acá, tantas cosas, ¿no? Y hay un albañil que contrató un hermano y, estaba, y me dice, pues no, esto es casa de Dios, dice. Y entonces yo digo, pues no, bueno, claro, aquí estamos, pues, pero pues, ¿por qué no se hace una veredita aquí alrededor? Y aquí yo estoy viendo aquí que ustedes votan esto, por aquí, aquel. Es casa de Dios, así es. Y me hace reflexionar, pues hace pensar. No vaya a ser que nosotros nuestra casa esté bien o de repente no sé cómo está nuestra casa, pero el asunto es de que la iglesia, ¿cómo está? Y hay observaciones, por ejemplo, y algunas otras personas nuevas que vienen, y esto es casa de Dios. Así es la casa de Dios. De repente el baño está sucio, de repente ahí la cocina, todo está con polvo, todo desordenado, hay tela de araña, y eso es casa de Dios. La gente que nos ve se pregunta y dice esas cosas, ¿no? Y nosotros evaluar, pensar, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué estamos haciendo, no? De repente nuestra casa está bonita, pero el templo de Dios, ¿cómo está? ¿No? Entonces, esto no porque estamos acá con esto, ¿no? Yo quiero representar correctamente el carácter de Dios, entonces tengo que conocerlo personalmente. De ahí que entonces hay que corregirnos en esto y en aquello, o sea, observar, ver qué es que de repente no está bien, pero puede estar bien. Esto, pero si es que para mí es casa de Dios o para yo estoy buscando a Dios y quiero representarlo, que es la gente está observando, está mirando, no solamente para que vean, sino simplemente o es porque realmente pues es la casa de Dios, ¿no? Bueno, son cosas prácticas, creo que es importante mencionar los hermanos, ¿no? Y pensar en eso, ¿no? Pensar en eso, en cómo estamos. Hermanito. Bueno, sí, sí, hermanita, por favor, participe. Buenos días, hermanitos, con todos. Realmente nuestra lección es muy importante, muy interesante, realmente, ¿no? Conociendo a Dios. ¿Realmente lo conocemos a Dios? Pero primeramente yo me pregunto y digo, ¿no? Dios ya nos conocía antes de que nosotros nazcamos, ¿no? Dios nos conocía, realmente es muy hermoso y profundo esta lección, ¿no? Y también algunos versículos que nos pueda ayudar, ¿no? Dios ya te conocía antes de que nazcas, hermanita, usted, a cada uno de los que estamos acá, ¿no? En Jeremías 1:5 nos dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y en Salmo 139, 15, 16 también nos dice, ¿no? Dios vio tu cuerpo antes de que existieras. Qué lindo esto significa realmente. No somos casualidad, ¿no? Dios ya sabía quién serías. Él tiene propósito para nuestras vidas, para tu vida, ¿no? Entonces, ¿qué significa conocer a Dios? Aunque Dios ya te conocía, ahora Él quiere que tú lo conozcas a Él. Hay una diferencia, ¿no? Dios te conoce completamente, pero tú estás en proceso de conocerlo. Así cada mañana con el estudio realmente nos alimenta, ¿no? Y así seguir creciendo, ¿no? Entonces, nosotros estamos en proceso. Es una relación, ¿no? Él ya nos amaba desde antes y ahora nos invita acercarnos a Él, ¿no? Dios ya veía tu vida
desde antes. Él conoce tu dolor, tu lucha y tu corazón, pero ahora tú decides buscarlo, obedecerlo, reflejar su carácter. En eso estamos, ¿no? Realmente nuestra elección es muy hermosa y ahora conociendo a Dios, representar su carácter, como ustedes dicen, ¿no? Conocer a Dios no es solo saber de Él, sino tener una relación personal. Juan 17:3 nos dice que te conozcan a ti. Conocer a Dios es buscarlo en oración, leer su palabra, obedecer su voluntad. Mientras más lo conoces, más te transformas, ¿no? Representar el carácter de Dios. Dios quiere que reflejemos como Él es. Primera de Pedro 1:15-16 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Gálatas 5:22 también, el 23 nos dice, fruto del Espíritu. Su carácter es amor, santidad, paciencia, misericordia. No es solo decir que creemos, sino vivir como hijos de Dios. ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿No? Debemos hacernos estas preguntas. ¿Estoy buscando a Dios cada día? ¿Estoy obedeciendo su palabra? ¿Estoy cambiando mi forma de vivir? Sí, ¿no? Tenemos que ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo estamos? ¿No? Si hay cambio o no hay cambio. Hay que volver a Dios con sinceridad. ¿Qué debo hacer? ¿No? Pasos prácticos. Arrepentirme de lo que no agrada a Dios. Buscar a Dios diariamente en oración y leer su palabra. Apartarme del pecado, vivir en santidad poco a poco, depender del Espíritu Santo. En Hebreos 12:14 nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén, hermanito, amén. Gracias. Amén, 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 amén. Muy bien, hermanos, por vuestra participación. Está aclarándose cada vez más nuestra lección. Hermanos, y pues como dice nuestra hermana, la Biblia, veo, ¿no? ¿Qué es la salvación, hermanos? Es conocer a Dios. Y justamente al conocer a Dios estamos conociendo su carácter y después, como dice nuestra hermana, ahora estamos aprendiendo a, pues a mostrar correctamente también el carácter de Dios. Pero vivimos en una lucha, hermanos, en este mundo. Y yo pongo como ejemplo, por decir, a Moisés. Moisés, claro, conoció de niño por parte de su mamá la palabra de Dios. En Egipto se educó en las universidades de este mundo. Después él creía que podía hacer las cosas así, las cosas de Dios, pero no era posible. Dios lo capacitó 40 años en el desierto y aprendió a depender de Dios. Y él, miren la experiencia que tenía Moisés. Moisés, hasta cierto punto decimos que conocía pues a Dios, ¿no? Los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra lo dio a él, estuvo 40 días ayunando, juntamente con Dios estuvo y así. Pero a pesar de todas esas experiencias, él quería conocer a Dios personalmente, hermano. Quería conocer, pero yo quiero verte, decía, no, yo quiero conocerte. O sea, miren, a pesar de las experiencias que tuvo, él sentía pues que no lo conocía también a Dios. ¿Ah? Entonces, ya está bien, le dice, me vas a ver, pero no vas a poder ver mi cara porque ¿quién puede ver la cara de Dios? Pues un pecador se muere, pues no. Entonces, de ahí se proclamó el carácter de Dios cuando se presentó ante Moisés. Y por eso se proclama, ¿no? Y dice que es misericordioso, ¿no? Dios y que también es justo Dios, ¿no? Ahí se proclamó su carácter de Dios. Y eso pudo contemplar. Y a pesar de haber contemplado el carácter de Dios, Moisés, al final, ¿no? Antes de morir, él cometió un error. Porque vivimos en este mundo, hermanos, vivimos en este mundo donde las tentaciones están. Entonces, y justamente Pablo es el que trata de darnos la solución también ahí.
de no separarnos, ¿no? A tener cuidado, estar atentos, vigilantes. En cualquier momento no podemos caer. El enemigo ahí está, este mundo está contaminado, pervertido, yo diría así, pervertido completamente, hermanos. Como ya decía nuestro hermano, está como peor que un hospital donde está la gente así, o sea, totalmente mal, ¿no? Y ahora el asunto es de todo lo que se ha pervertido, regenerarse, o sea, volver a lo que es lo correcto, no es tampoco fácil, pues, hermanos. Cuando uno ha tenido un hábito, por decir, de ser alcohólico, ahora que yo pueda ser sano, no es pues de la noche a la mañana, ¿no? Ya. Entonces, un milagro ya dejé de tomar, no es así. Porque si me vuelvo a juntar, yo he visto casos, ¿no? De amigos alcohólicos he tenido así, está muy bien, felices y todo, ¿no? Y entonces, pero se encuentra con un amigo ya, porque los amigos son de beber, ya dicen, no, no, entonces te invito, vamos a tomar esto, no, no puedo tomar, ya no tomo, que esto, que ya, que te felicito, le dice, te voy a invitar entonces una gaseosita, dice, ya, ya, bueno, eso te acepto, ya. Entonces, me cuentan, ¿no? El testimonio, ¿no? Y al vaso de su gaseosa le había metido un poquito de alcohol. Y pues se lo tomó, una recaída tremenda, otra vez, ¿no? En el mismo problema del hábito del alcoholismo. Ahora, salir otra vez de allí y en ese plan, yo tengo amigos así que están luchando cada día en ese plan, ¿no? Entonces, es así, hermanos. El mundo está pervertido así y salir de todas esas perversiones, todo lo que Dios ha dictado en sus leyes y todo, pero el ser humano nos hemos pervertido. Ahora, salir de todo eso, cambiar de hábitos en nuestra alimentación, en nuestro comportamiento, en todo, hermano, no es una cosa sencilla. Está bien, un rato podemos estar felices, estamos con el Señor, pero el mundo es atractivo. Te miras alguna cosa y ya te desviaste y ya estás, ya cometiste un error y ya estás lamentando y dices, bueno, Señor, otra vez. Y en ese plan. Entonces, así estamos, pues, hermanos, ¿no? Esa es la realidad de este mundo donde estamos. Bueno, vamos a entonces, ahora sí, hermanos, ya viendo la solución aquí al problema, ¿no? De representar correctamente el carácter de Dios, es conocerlo personalmente y es andar personalmente. Pablo dice, no, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que yo hago, pues Cristo lo hace, ¿no? A través de mí. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras que me recuerdan a mí cuando tengo así dificultades, siempre lo menciono, lo repito, ¿no? O cuando estoy pasando alguna prueba, yo repito también, ¿no? Bástate mi gracia, justo, bástate mi gracia. Mi poder se manifiesta en tu debilidad. Entonces, Señor, bueno, y ya pues son promesas, textos que tenemos que estar viviendo en medio de este mundo, ¿no? Donde es un mundo con todos problemas. Bueno, la mejor manera de lograr esto, hermanos, a pesar de nuestra distorsionada percepción caída, ¿no? Que tiende a malinterpretar sus sendas santas y perfectas, es, hermanos, ¿cómo es? Escudriñando, pues, la palabra de Dios. Creo que ahí está la base también, hermanos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, hermanos, Dios a nosotros o cómo podemos manifestar correctamente el carácter de Dios, hermanos, cómo representar? Entonces, acá nos está aclarando, es escudriñando su palabra, por una parte, ¿no? Pero por otra parte, vamos a ver de que Dios se ha presentado en este mundo. La palabra, esta palabra que es la Biblia, se ha presentado en carne, ¿no? En carne, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo ha estado ahí en el Señor Jesucristo, ¿no? Y ha presentado. Y no solamente eso, para todo ser humano, Dios se presenta a través de la creación, de la naturaleza, ¿no? A través de la creación uno puede reconocer, pero ¿quién ha hecho estas cosas tan perfectas? Las flores, los animalitos, el cuerpo humano y todo, ¿no? Entonces uno se puede admirar ahí, ver, ¿no? También existe un ser que ha creado todas las cosas y ese es Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es el manual, pues, ¿no es cierto?, de instrucciones para que nosotros no nos pervirtamos en este mundo. Entonces, en este mundo el ser humano se pervierte por todo, de todas las formas, ¿no? Las costumbres son pervertidas en todo, en la alimentación, en todo, hermanos.
Ojalá que uno sea sabio, inteligente y desde niño, ¿no? Desde pequeño sepa este manual que es la palabra de Dios y sepa aplicarlo en su vida en todo sentido de la palabra integralmente, ¿no? Aunque por el pecado, de hecho, vamos a descansar, sí, pero con la esperanza de la venida del Señor Jesús. Pero, hermanos, aquí nos está dando una solución también. Entonces, para mostrar correctamente el carácter de Dios, escudriñemos, dice aquí, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Todo el amor paterno, hermanos, miren, el amor paterno es referido al amor de papá, de mamá, todo el amor de los papás, de las mamás, que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, ¿ah? Los humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, no los hombres que hayan manifestado amor hacia su prójimo y todo eso, hermanos, si lo englobamos todo eso, todo ese amor, dice, son tan solo una gota del ilimitado océano, hermanos, cuando se comparan con el amor infinito, inagotable de Dios. Miren, hermanos, cuán importante es lo que está diciéndonos acá esto, ¿no? Nos está diciéndonos aquí, hermanos, de que todo el amor que se haya podido brindar en esta tierra, el ser humano haya podido brindar amor, es como una gotita pequeñita, ¿no? Imagínate el mar, cuántas gotas tiene. Ahora imagínate un mar infinito. El amor de Dios así es inagotable, infinito. Y apenas lo que uno puede visualizar nos está diciendo es como una gotita, ¿no? La lengua dice, no lo puede expresar, hermanos, no lo puede expresar la lengua, o sea, no lo podemos expresar con la lengua ese amor infinito de Dios. La pluma, o sea, escribir, no lo puede describir también este amor de Dios, hermanos. Puedes meditar en él cada día de tu vida, hermano, hermana. Puedes escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Puedes dedicar toda facultad y toda capacidad, dice, que Dios te ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda, hermanos, su infinidad. No puedes descubrir muchas cosas, pero queda todavía la infinidad, hermanos. Es infinito el amor de Dios. Puedes estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud, la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo, hermanos, para que muriese por este mundo. Ahí se condensa, hermanos, ¿no? Cuán profundo, cuán ancho, o sea, hermanos, no diríamos que esas medidas, hermanos, pueden ser infinitas. El amor de Dios es profundo, hermanos. Entonces, y manifestado eso en el hecho de haber dado a su Hijo, Dios, ¿no? Y estar Dios en el Hijo para morir por el mundo, por ti, por mí, ¿no? Comprender eso, hermanos, no sé si logramos comprender algo, siquiera un poquito, siquiera, hermanos. Si comprendiéramos algún poquito, siquiera, sería diferente, ¿no? Nuestras vidas, la vida del mundo, si lo conocieras. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente, hermanos. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Así que, hermanos, estamos en eso, pues, hermanos, ¿no? En comprender, ¿no? Ese grande amor de Dios y que nosotros también podamos reflejar ese amor de Dios. Entonces, aquí viene el examen, hermanos. Dice, ¿cuál de los atributos divinos estudiados esta semana ha hecho un mayor impacto en tu comprensión de Dios? A ver, hermano, hermana, puedes contestar. ¿Algún atributo divino, hermano, que hemos estudiado en esta semana? ¿Ha hecho algún impacto en tu vida? A ver, en la comprensión de Dios, o sea, que estás conociendo a Dios. ¿O qué otros atributos podrías estudiar para profundizar y fortalecer tu relación con Él? ¿Qué otros atributos te gustaría, hermano, profundizar acerca de Dios, así para que se fortalezca tu relación con Él? No sé qué tú puedes decir, hermano. A ver, ponte a meditar, a ver cómo respondemos estas preguntas de los atributos. O sea, del carácter de Dios, ¿qué partes del carácter de Dios o atributos divinos, no es cierto? De repente El ahí amor, está.
Ahí está el amor de Sí, yo creo que es justo en uno eso. de los más importantes, o sea, todo, porque es que Dios es amor, entonces ese atributo en él es el que refleja a todos los demás. Bueno, aparte de su poderío, de su soberanía, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de todos esos atributos. El hecho de saber de que Dios es todopoderoso, mis hermanos, y entenderlo y eso a mí me gustaría profundizar aún más todavía en eso, porque eso aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza en que tenemos un Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. El problema somos nosotros, no es Dios. Muy bien, hermana. Sí, pues tiene mucha razón, hermana. El problema somos nosotros, no es Dios. Porque no hay nada imposible para Dios, hermanos. No hay nada imposible. Entonces, nosotros ¿dónde está nuestro problema? Nuestro problema está en que no confiamos pues en Dios. Entonces, por eso es que uno a veces se siente afligido, no sé, confundido, ¿no? Porque Dios todo lo puede, pues hermanos. Y estamos ante la presencia de Dios y debemos de confiar. Bueno, tal vez no comprendemos, ¿no? Nuestro mismo Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llegó al punto, Él como Hijo de Dios, miren, Él como ser humano en la cruz del Calvario expresó estas palabras, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si tú pronuncias esas palabras, ¿no? Pero el Señor pronunció esas palabras como ser humano, ¿no? No son palabras de duda, son palabras reales lo que le ha acontecido al Señor Jesucristo, ¿no? Como que Dios lo ha abandonado en ese instante. ¿Por qué? Porque Él está cargando tu pecado y el pecado hace división entre Dios y el pecador. Y Jesús, poniéndose en nuestro lugar, ha tenido que separarse, ha tenido que experimentar la muerte eterna, lo que merecemos nosotros. Y lo he expresado correctamente, ¿no? Porque no estaba ahí, como el Padre estaba separado del Hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque es justo Dios y así tenía que pagar, así nos ha tenido que salvar. No había otra forma de salvar. Entonces, tal vez nosotros podamos expresar así también palabras, ¿no? Pero en el fondo, hermanos, no es que Dios en el fondo, ¿no? Haya abandonado, ¿no? A su Hijo, a nosotros, ¿no? No, sino era la forma de salvarnos. Es que Dios permite también que cosechemos lo que sembremos para que entendamos que eso está mal lo que estamos haciendo y nos arrepintamos, volvamos a Dios de lo que estamos haciendo porque es el camino equivocado. Y Dios permite eso, que aprendamos que lo que estamos haciendo, alguna y otra cosa está mal. Entonces, ¿para qué? Para que volviéndonos a Él y aprendiendo, estando con Él, podamos pues tener esa paz, esa solución a los problemas pues que se tengan. Porque de hacer milagros, Dios podría hacerlo pues cualquier cosa. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas dinero? ¿Cuánto de dinero quieres? ¿Cuántos millones quieres? Y para Dios es fácil, te lo puede dar. Oro, plata, todo te puede dar. ¿Pero para qué? ¿Con eso se soluciona el problema? A veces nosotros queremos un milagro también en nuestra salud, ¿no es cierto? Él lo puede hacer eso en un instante, nos puede curar, simplemente una palabra. ¿Ya? ¿Pero para qué? Si voy a volver otra vez con lo mismo, en lo mismo voy a estar, ¿no? Voy a ir siempre a mis hábitos malos de repente y otra vez voy a malograr mis órganos. Entonces, uno tiene que aprender, por eso estamos, como decía aquí nuestra hermana, estamos aprendiendo de que el tener esa fe es hacer caso a Dios, obedecer en todo lo que dicen, ¿no? No solamente los 10 mandamientos que son la condensación de todas las leyes, tantas leyes hay en el aspecto, ¿no? Físico, mental,
así como el espiritual, en todo aspecto, hermanos, lo social, en todo hay leyes que aprendemos, ¿no? Por ejemplo, cómo es el trato de un jefe con sus obreros, el obrero, cómo debe actuar con su jefe, de todo, estudiamos del padre con los hijos, todos esos principios lo estudiamos. Ahí está en la palabra, ¿no? Y si lo practicamos, hermanos, pues todo nos va a ir bien. Debe ser un hábito de nosotros, eso. Pero si no hemos vivido en ese mundo, hemos vivido de una forma equivocada, hemos pervertido todo y ahora queremos que se regenere todo. Y eso ese es el plan, pues, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, estar por eso despiertos, atentos, ¿no? Porque en este mundo el enemigo no está durmiendo. Entonces, ahí, ¿no? Los atributos, como se preguntaban, ¿no es cierto? ¿Qué atributos? eh, bueno, eso del amor, de que sí, Dios puede hacer, para Él no hay nada imposible y también puede regenerar, hermanos, pues, así como nuestro cuerpo también se puede regenerar, ¿no es cierto? Eh, pero cambiando de hábitos, pues cambiando de hábitos, ¿no? Y manteniéndose en eso, pues no descuidándose, no descuidándose. Como alguien me decía, hermano, mire, hemos estado ayudando a esta persona que tenía pues un cáncer así terminal y ya se ha estado curando todo, se estaba sanando todo, ya estaba muy bien. Pero de ahí le traen pues un caldito de no sé qué carne le han traído así, otra vez. eh, el problema, ¿no? Del cambio de hábitos que tenía y en el momento de repente ya cree que estaba bien así, pero otra vez con el mal hábito y lo mató, pues, a la persona. Y es lo que nos pasa a nosotros. Ya nos sentimos bien, todo está haciendo todo bien porque estamos practicando todo, ya nos damos el lujo de volver otra vez a los malos hábitos y entonces otra vez malogramos las cosas. Otra vez tenemos que estar levantándonos y así. Bueno, entonces ahí están los atributos de Dios, ¿no? El amor, sobre todo, como dice nuestra hermana, que es la parte más importante, ¿no? Lee o escucha el capítulo 1 del libro El Camino a Cristo en compañía de un miembro de tu familia o un amigo y coméntalo juntos qué nuevas vislumbres acerca del carácter de Dios y de Jesús has obtenido de esta lectura. Hermanos, hay una aplicación hermanos. Yo tengo aquí una aplicación, pero aquí no lo tengo, aquí no, en mi celular es lo que tengo. Esto de este libro, todos los libros de la hermana White, hay una aplicación y tengo la lección de escuela sabática también, y tengo la Biblia también, justo esta aplicación, ¿no? Que está con las iniciales del linaje de White, o sea, EGW, ¿no es cierto? Ahí, el loguito es así, el logo es así. Ahí tengo todo, ¿no? Entonces, aquí me hubiese gustado abrir el camino de Cristo, ¿no? Claro que hay también aquí en el Internet el camino a Cristo. Y hermanos, yo tengo aquí en mi celular el camino a Cristo y ¿saben cómo empieza? Dice así, la naturaleza, hermanos, esta naturaleza, el ambiente que nos rodea, la naturaleza y la revelación. En este caso, hermanos, la revelación, pues no, diríamos, no, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que se ha revelado a través del Señor Jesucristo. La naturaleza y la revelación, pues hermanos, aún dan testimonio del amor de Dios. Aquí la naturaleza nos está hablando del amor de Dios. La revelación a través de Jesucristo, hermanos, también, ¿no? Está dándose a conocer el amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de la vida, sabiduría y gozo. Algo que me estoy olvidando, también la Biblia, por la revelación es la Biblia también, ¿no? Se revela ahí el amor de Dios. Nuestro Padre Celestial, hermanos, ahí nos dice, ¿qué nos dice? Es la fuente de vida, de sabiduría, de gozo, de amor, de todo. Es la fuente, pues, hermanos, ¿no? ¿Quieres saber la verdad? Tienes que ir a la fuente. Pues, ¿dónde está la fuente? Es pues, Dios, el Creador, es la fuente. ¿Qué quieres saber? ¿Ah? Para cualquier ser humano, ¿no? ¿Qué quieres saber? Entonces, tienes que ir pues a la fuente, ¿no? Un investigador, ¿qué hace? Tiene que ir pues, a la fuente, ¿no? ¿No? Entonces, ¿quieres la fuente de la vida? Ahí está, en Dios.
Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad, piensa, hermano, hermana, en la prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad. Todo se adapta, hermanos, a nuestra felicidad, ¿sí o no, hermanos? Este mundo se adapta. Porque si nos vamos a la luna a vivir, a ver, siempre en la luna, ¿va a crecer las plantas? ¿Ah? ¿Habrá lluvia? ¿No habrá lluvia? ¿Qué hay? Entonces, no, pues ese es el ambiente, no es para que vivamos allí la luna o Marte o cualquier otro planeta. Entonces, acá la Tierra lo ha hecho y se adapta, pues, hermanos. Necesitamos comer planta, pues planta, y Dios va a hacer que la lluvia y todas esas cosas, entonces se adapta todo, y así Dios ha creado un ambiente acá. Eso es lo que nos está diciendo en este libro, Camino a Cristo, inspirado por Dios también, ¿no? Y lo ha usado pues justo la hermana White para escribir esto. Dios es la Hermano, fuente, ¿no? Sí, 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 hermanita, por favor, disculpe, participe. el título del primer capítulo yo creo que dice mucho. Dice el título Amor Supremo. Y es que, claro, si nosotros entendemos este amor supremo de Dios, lo podemos ver en todas las cosas que Él hizo por nosotros. Yo no sé si usted va a leer el capítulo completo, hermano. No, no, gracias hermano por a recordarme, sí me está emocionando acá. He leído 3 párrafos nomás y aquí cualquier cantidad de párrafos del primer capítulo, ¿no? No, el tiempo ya nos ha Sí, ganado, sí, hermanos. porque yo Sí, aquí sí, tengo un sí, sí. resumen de las Ajá. partes más importantes de ese capítulo, mi hermano, si me permite, cortito. Sí, sí, Ya, sí, hermanita, así. por favor, participe, participe. eh, Sí, sí. Al tiro aquí, dame un segundito, aquí está. Primero, Dios nos revela su amor en la naturaleza, lo que usted nos estaba mostrando allí. Luego, Dios nos muestra su amor en la Biblia. A través de la historia bíblica, Dios ha guiado, cuidado y perdonado a su pueblo. Su palabra revela su carácter amoroso, paciente y misericordioso. Luego está la mayor prueba de su amor, que es Jesucristo. El punto central del capítulo es que la mayor demostración del amor de Dios es Jesús, su vida mostrando compasión, sus milagros sanando a las personas, su sacrificio para salvar a la humanidad. Y esto revela que el amor de Dios no es solo teoría, sino una acción concreta. Y lo último dice aquí que a pesar del pecado, Dios sigue amando. Aunque el mundo está afectado por el pecado y el sufrimiento, el capítulo enseña que Dios sigue mostrando amor y esperanza incluso en medio de las dificultades. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, hermanos, leer este libro, El Camino a Cristo, pues, hermanos, es un libro especial, ¿no? Para conocer, ¿no? A Dios. Está en base a la palabra del Señor. Es que Dios lo ha inspirado, pues, también a la hermana. Y es un libro, podríamos decir que es un bestseller, ¿no? En este mundo que a cuántos idiomas se ha traducido. Y nosotros que estamos acá deberíamos leer, releer una y otra vez, como decía un pastor, no sé cuántas veces, cientos de veces lo sigue leyendo, ¿no? Él, porque es un libro maravilloso, pues hermanos. En la pregunta 3 dice, Jesús vino a corregir la imagen distorsionada que muchas personas tienen de Dios. Sí, pues justo en este primer capítulo habla ahí donde el diablo ha mostrado distorsionadamente el carácter de Dios y así de repente nosotros hemos aprendido equivocadamente, ¿no? Pero gracias al estudio que estamos haciendo, estamos corrigiéndonos y ver realmente cómo es el carácter de Dios. ¿Qué puedes Vale, hacer Gustavo. para, termino la pregunta ya, y ahora hermano Marcelino, ¿qué puedes hacer para compartir una imagen clara y correcta del carácter divino con quienes están en tu esfera de influencia? ¿Qué podemos hacer, dice acá, para hacer ver claramente la imagen, el carácter de Dios, ¿no? Verdadero, el carácter de Dios a los que nos rodean, pues aquí en la casa, bueno, en mi caso mi esposa, mi hija, o tus hijos, ¿no? Ahí, tus vecinos. Entonces, ¿qué puedes hacer para compartir, dice, esa imagen clara, correcta del carácter divino con tu esfera de influencia, ¿no? Con tus colegas de trabajo también. Bueno, sí, hermano, por favor, participe. Ahora Presentación, por sí, favor. estoy en la calle, pero estoy escuchando atentamente todo lo que estamos en la plataforma igual.
del carácter de Dios. El, lo que Dios es, hay que conocer. Dios se manifestó desde el principio a través de la palabra escrita, ¿no? Del testimonio. Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todas las cosas que Dios creó nos enseñan cómo es Dios. Pero el diablo es astuto y se metió en el pueblo israelita, y antes que venga el Señor Jesús apareció una cosa llamada Torah oral. Torah escrito es el Pentateuco y todos los profetas menores, todo lo que, los 37 libros del Antiguo Testamento. Esa es Torah escrita, lo que Dios eh, mandó a que los profetas escribieran. Esa es la Torah escrita, pero añadieron, ahí está la mano del enemigo, añadieron al pueblo israelita los jerarcas de la iglesia del Sanedrín, ellos en reuniones y concilios, Torah oral. Por ejemplo, ellos recordaban 70 años cautiverio por no obedecer a Dios. Ahora esa cosa nunca nos va a pasar. ¿Por qué? Porque inclusive para el cuarto mandamiento vamos a ponernos más estrictos. No podemos caminar ni siquiera 1000 metros, etcétera, etcétera. Eso era tradiciones de los padres. Torah oral. Jesús vino a derrumbar todo eso. Por eso que cuando Jesús sanaba el sábado, ellos decían, este no es pecador. ¿Por qué? No se rige al Torah oral. Eso era tradiciones de los hombres. Igualmente en nuestros tiempos también se enseña las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, dice que hay un purgatorio, dice hay un infierno donde alguien es malo, entra al infierno que es eternamente sufriendo, y al otro lado a la banda Dios está gozándose con los ángeles. Eso es el carácter distorsionado que el diablo sembró en el antiguo, ahora también nos está enseñándonos. Todas esas cosas tenemos que ver. Gracias, Dios nos ha dado el privilegio de tener la palabra escrita y estudiar cada mañana. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, tomar en cuenta esto, importantísimo, hermanos. Justamente quién es la persona sabia, no, como dice David, ¿no es cierto? El que medita día y noche en la ley de Jehová, en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque uno medita en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios y para obedecerlo, pues, ¿no? Pones en práctica y todo te va a resultar bien. Todo va a resultar bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios está guiando, pues, a través de su palabra, ¿no? Y el enemigo distorsiona, pues, ¿no? No, a Eva también, a Eva, ¿qué le dijo? Le dijo que no vas a comer de acá para, si comes de este árbol vas a morir. Y, y el diablo aparece para distorsionar, le dice, no vas a morir, sino que Dios entonces le engañó, pues, ¿no? Y Eva ve las cosas distorsionadas, ve el fruto que lo iba a matar como si fuera delicioso para alcanzar la sabiduría y se lo comió. Entonces, así distorsiona a través, incluso se mete el diablo dentro de la misma iglesia cristiana y distorsiona, pues, y ahí el creyente, el ser humano, entonces empieza a aprender las cosas de Dios distorsionadamente. Hay hermanos que ya no quieren el Antiguo Testamento, dicen, no, es antiguo, ya no sirve, los mandamientos de Dios ya no sirven, no, el sábado ya no sirve, eso era para los judíos. O sea, el enemigo hace esas cosas, lo distorsiona y así lo acepta la gente, pues, ¿no? Y entonces al final se van dando cuenta, de repente demasiado tarde, que han estado engañados. Y ya ven, esa es una experiencia que probablemente a nosotros también nos pase, ¿no es cierto? Que no estemos aceptando alguna cosa, de repente no lo estemos practicando
Y al final, con los golpes de la vida, nos damos cuenta, no, Señor, perdóname, ¿por qué no te he hecho caso? Aquí ha llegado a este punto por desconfiar, ¿no? Porque el enemigo eso es lo que hace, distorsionar. El mundo está distorsionando todas las cosas, ¿no? Bueno, gracias, hermano Marcelino. Ahora, la última pregunta dice, considera nuevamente lo que aprendiste en la lectura del lunes. Dice, aunque somos pecadores, la Biblia hace algunas afirmaciones claras acerca del pueblo de Dios que vive una vida santa, dice, ¿no? Lee aquí textos bíblicos, dice, ¿no? Primera de Pedro 1:13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, dice, ¿no? Como hijos obedientes. Ahí está la obediencia, pues, hermanos, ¿no? Está hablándonos acá de la gracia, hermanos, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, no que Él se manifestó, como el Cordero de Dios que quita el pecado. Pues como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Aquí, muy importante esto lo que decíamos, pervertido. Yo digo pervertido, no es pervertido. Por ejemplo, a ver, para ser más claramente. Dios ha creado al ser humano varón y mujer, ¿no es cierto? Adán y Eva, y los hijos vienen a través de, y ha creado el sexo masculino y femenino, ¿no es cierto? Y cómo se debe usar, ¿está bien, hermanos? Dentro del matrimonio. Pero el diablo, ¿qué hace, no? Lo pervierte eso, pues, en este mundo, ¿no? ¿Y qué hace? Ahora se casa hombre con hombre, o de repente la misma relación entre mujer y varón, pero pervertido. Se hace mal uso del sexo, ¿no? Se pervierte, ¿no? Y así, lo pervierte todo. Y ahora, cuando uno se convierte en cristiano después de haber sido pervertido ya, entonces no es fácil, pues. El cuerpo como se ha adaptado a las perversiones. Ahora, ¿quieres cambiar eso? No es fácil, no es fácil. ¿No? Entonces tienes que estar pendiente. Sí, Dios puede hacer milagros, no completamente, ¿no? Hace todo eso Dios, ¿no? Pero ahora yo tengo que estar pegado porque siempre mi cuerpo me va a querer jalar a las cosas pervertidas que he tenido, a los malos hábitos. Entonces, acá nos está diciendo, ¿no? Como hijos obedientes, por eso debemos obedecer, no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. De repente, por ignorancia, andamos pues en esa perversión. Pero ya no debemos caminar en eso, pues, ¿no? Ya no debemos practicar esas cosas. Yo sé que, digamos, alguna aplicación en el internet de repente me está haciendo perder y yo soy consciente de eso, entonces me está diciendo, pues, no. Entonces, tienes que dejar esas cosas, pues, ¿no? Si no, vamos a estar mal, pues no. Si no, dice como aquel que os ha llamado, es santo, o sea, Dios que es santo y Él nos ha llamado, sed también vosotros santos en toda, incluso conversación, hermano. A veces en nuestra conversación, antes éramos groseros, hablábamos de todo con mala intención, chistes, bromas, de repente hacíamos, no así, como el mundo lo hace, no es natural, y la tele es lo que lo hace natural, normal, todo está pervertido. Entonces, hermanos, y hemos salido de eso, entonces nuestro lenguaje ya no puede estar pues con doble intención, ya no podemos hablar groserías, nada, ¿no? Entonces, tener que ser santos como nuestro Padre Santo, ¿no? Y esto es posible, ¿no? Gracias al Espíritu Santo que le pedimos día tras día, que esté con nosotros y cada instante nos acompañe, pues, ¿no? Eso, hermanos, no, sino como aquel que os ha llamado es santo, Dios es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, dice. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos está diciendo categóricamente Dios, sed santos, justo, tienes que ser santo. Mónica, tienes que ser santo. Bueno, y así a todos los que estamos acá, sed santos, dice, ¿no? ¿No? Porque yo soy santo, soy tu padre, ¿no? Soy santo y tú eres mi hijo, tienes que ser santo también. Entonces nos está diciendo eso. Entonces, para lograr eso, hermanos, es que yo tengo que estar con Dios en mi corazón, con Cristo en mi corazón. En Romanos 6:22 dice, mas ahora, librados del pecado, ahora, librados del pecado, hermanos, hechos siervos a Dios, hemos sido hechos ya siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación.
¿no? Repite lo mismo, ¿no? Ahora, entonces estamos en el proceso de la santificación, de dejar todos esos hábitos, ¿no es cierto? ¿No? Y por fin la vida eterna. Y luego viene el Señor Jesucristo para encontrar, o viene nuestro descanso, pues ahí esperamos ya en la tumba la venida del Señor Jesucristo. Estamos en ese proceso, o sea, todo cristiano estamos en ese proceso, pues hermanos, ¿no? Estamos en eso, ¿no? En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Sí, pues hermanos, esto, ¿no? Seguid aquí en este mundo, hermanos, ¿no? Seguid la paz con todos. A veces nos peleamos con uno, con otro de repente, por injusticias que puede haber de repente. Seguid, pero está haciendo la paz con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermanos, tenemos que estar orando, ¿no? Continuo y permanentemente, hermanos, ¿no? Para no estar ahí peleándonos, discutiendo con uno, con otro. Dios es santo y nos invita a hacerlo. ¿Qué significa realmente vivir de manera santa? Bueno, es la pregunta final, ¿no? Y si alguien quiere participar, participe, por aunque el tiempo nos está ganando. Resumen, entonces, ahora, el hermano que ha escrito la lección, lógicamente Dios lo ha usado también. Dice aquí, hermanos, el resumen, Dios ha deseado mantener una estrecha relación con nosotros desde el principio de la creación. Claro, si nos ha creado para estar con Dios, nos ha creado a su semejanza, somos hijos de Dios, pero nos hemos separado de Dios por el pecado. Nuestros primeros padres nos hemos vuelto mortales, pero Dios sí quiere estar con nosotros, quiere que se restituya o se regenere, ¿no? La imagen de Dios, que al inicio era así. Entonces, en ese proceso estamos de la santificación, ¿no? Entonces, nos está diciendo justamente aquí, ¿no? Dios, ese es su interés de estar y estando con nosotros, por eso dice yo soy el camino, ¿no? Para volver al Padre, a la fuente, ¿no? Y así que se restablezca, pues, ¿no? El carácter que originalmente tenía Adán y Eva y que debemos tener también así. Aunque nuestra comprensión de su carácter es el blanco de los ataques de Satanás, Dios se nos revela más claramente a través de su palabra, de la vida de su Hijo Jesús y también la creación, pues, hermanos, ¿no? Tener una imagen clara y hermosa de Dios es esencial si queremos profundizar nuestra relación con Él. Entonces, es importante conocer a nuestro Dios, hermanos. Es importantísimo. Y hermanos, Hermanito, sí, sí, hermano Marcelino. ahora que estamos conociendo a Dios en este trimestre, en esta semana, especialmente en esta semana, como hijos de Dios tenemos que nosotros reflejar el carácter de Dios. Mañana ya no podemos hablar sobre estas cosas que yo voy a hablar, pero la Biblia dice, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y en Perú, domingo, tenemos que elegir un nuevo presidente. Por lo tanto, el pueblo adventista no se casa con ninguna tienda política, sea del centro, de derecha, de la izquierda, no. Nosotros somos neutrales. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba en esta tierra, nunca apoyó a los políticos de Roma que oprimían a Israel, tampoco a los celotes que eran los que más revolución hacían contra Roma. Por lo tanto, lo que Jesús dijo es, das a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a Pedro se lo dijo, guarda tu espada, porque el que mata con espada, a espada muere. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Orar a Dios. Doblar nuestras rodillitas antes de ir a votar, orar a Dios. Lo que me pasó acá en Chile. Había uno de la derecha y uno de la izquierda. Acá hacen primarios, en Perú no hacen primarios. Si hubieran hecho primarios, ahorita estarían solamente dos candidatos. Los que mayor puntaje tengan. Y acá hay primarios, entonces han ido solamente dos.
Entonces, aunque parece que no, cada partido han hecho su primario, algo así, pero han llegado a ser dos partidos, derecha e izquierda. Y yo sabía que ninguno de los dos estaba, según el criterio humano, haciendo bien, ni el uno ni el otro, pero yo tuve que orar a Dios. Y agarré dos palitos de fósforo, uno chico y uno grande. El chico representaba a la dama, porque es más bajita, y el grande al varón, que es más alto, en mi tonta imaginación. Y solamente la cabecita del fósforo, que son igualitas, le hago ver al presidente en la mesa, por favor, elija uno de los fosforitos o los palitos. Eligió uno y eso está dirigiendo Dios. Voté por él quien sea. Y ganó ese, porque Dios sabe, eh, respecto en la palabra de Dios dice, porque todavía en Canaán no ha llegado al colmo la maldad de los hombres. Dios solamente sabe. Y Dios solamente sabe cuál de las tiendas políticas la maldad todavía no ha colmado, al colmo, no llegó al colmo. Entonces tenemos que confiar en Él. En la práctica eso tenemos que hacer. No tenemos que odiar en ninguna tienda política. Le estén haciendo. Dios juzgará. Eso, hermano. muy bien, hermano Marcelino, ¿no? Ahí están los consejos también, ¿no? Sí, pues el Perú, aquí estamos en Perú, algunos y ustedes, hermanos, están en Chile, este, vamos a votar, ¿no? Por un presidente, ¿no? Este domingo. Y como dice también la Biblia, ¿no? Dios pone reyes, Dios tiene el control, Dios tiene el control, sí. Pero no está, lo que dice aquí nuestro hermano Marcelino, hay que hacer, pues, ¿no? Sí, sí, hay que orar, ¿no? Hay que orar para que Dios también, pues, ¿no? Aquí en el Perú pueda poner las autoridades que de repente no cumpla, pues las profecías también, ¿no? Se cumplan las profecías, como está todo profetizado, se pueda cumplir todo, ¿no? Así. Y que, bueno, y nosotros confiando en Dios, pues no en el ser humano, no sea que entre en sí, pues hermanos, nuestra confianza tiene que estar en Dios, ¿no? En Dios. Bueno, y pues porque todo ser humano, hermanos, y la política en sí tiene un mal concepto, ¿no? O sea, por definición debería ser un concepto correcto, ¿no? La política, pero está pervertido también hasta eso, ¿no? La política está pervertido y realmente, pues, eh, es así, hermanos, ¿no? Bueno, en este caso cada uno tiene el libre albedrío, ¿no? De elegir por cualquier candidato, ¿no? Pues, pero más que todo, como dice hermano Marcelino, orar a Dios, ¿no? Y ver, ¿no? Si Dios te dice, pues no, eh, esto, no sé, no apoyamos a ningún partido político, a nadie, por más que un hermano de repente se metió en la política, entonces uno se siente libre, ¿no? De elegir, pero sabemos que nuestro gobernante es Dios y eso es importantísimo, ¿no, hermanos? Es muy importante que entre cualquiera que entre, pues nosotros tenemos que seguir como hijos de Dios, dirigidos por Dios, ¿no? Como dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros vamos a cumplir con todo. Y un cristiano cumple más allá de la constitución que puede haber, porque las constituciones pueden estar erradas de todos los países. Entonces, pero nosotros vamos más allá, pues no, mil veces más allá de lo que una constitución pueda pedir. Nos vamos más allá, buscamos el bien de la población, de la comunidad, todo, en todo sentido. Y buscamos incluso la vida eterna de todo ser humano, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir así, ¿no? Entre cualquiera que entre, pues no, hermanos, ¿no? Pero hay que orar, sí, como dice Marcelino, que Dios dirija todo esto, ¿no? Porque, claro, está dirigiendo Dios, sí, tiene control. Bueno. Vamos entonces a ver ese repaso de nuestro hermano este, Sergio Fustero. Aquí está la presentación, una repasadita ahí, hermanos. El tema de nuestra
La lección, pues, para esta semana era conociendo a Dios. Conociendo, ahí dice, a Dios, ¿no? Eh, entonces, conociendo a Dios, hermanos, aquí el texto bíblico dice, y esta es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, justo este es el texto, hermano, ¿no? Que nuestro hermano Moni creo que hacía mención en lo que decía, yo estaba pensando justo en este texto, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, o sea, la salvación, la vida eterna, hermanos, ¿dónde se centra en el conocimiento de Dios? Pues que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, es un solo Dios, un único Dios verdadero, a Él, conocer a Él. Y a Jesucristo también hay que conocerlo, ¿no es cierto? A quien tú has enviado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿no? A quien Él ha enviado. Conocer a nuestro Señor. Bueno, ahí está. Entonces hay un dibujo ahí, como que en el corazón de la joven, ahí está el Señor Jesucristo. O sea, es una ilustración nada más, ¿no? Y ahí está la palabra de Dios también que está agarrando allí, me imagino ahí. Bueno, todo esto sucede porque el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestro corazón y hay que pedir eso, ¿no? Bueno, la lección entonces se resume, hermanos. Aquí hay un comentario del hermano Sergio. Nuestro conocimiento de Dios ha sido degradado por el pecado. De eso estamos hablando, pues ha sido degradado por el pecado, hermano. Ahí está el dibujo también, hermanos. Miren, ¿cómo se le ocurre a la gente adorar a un toro, a un becerro, ¿no? Ahí están adorando al becerro. Miren, y esa costumbre donde estuvo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue contagiado, pues. Cuando Moisés no aparecía, decía, pues un Dios. ¿Y qué han hecho? De oro han hecho un becerro de oro. Ahí está Dios, este es el Dios que nos ha sacado. Mira cómo se pega a las costumbres del mundo, incluso dentro del pueblo de Dios, ahí el pueblo de Israel. ¿Ah? Entonces, hermanos, todo se degrada, distorsiona, el enemigo hace esas cosas. Nuestro conocimiento de Dios ha sido degradado por el pecado. Se le ha intentado representar en ídolos, en forma de animales o de personas también, ¿no? Se lo ha mostrado caprichoso o tiránico, ¿no? En definitiva, la humanidad se ha hecho una imagen de Dios a su propia semejanza. Ese es el problema, ¿no? El hombre hace dioses a su propia imagen y a su propia semejanza, pues, ¿no? Eso es lo que hace, por ejemplo, en las imágenes que hacen, las estatuas que hacen. Trata de humanizar a Dios, pues, y se no cree que Jesús, como ser humano aquí en la tierra, era pues el mismo Dios también, pero prefiere esto, no hacer una imagen así y no espiritualmente, porque el Señor Jesús dijo a la samaritana, ha llegado el día, llegará el día en que no es que en este templo me vas a adorar, aquí, en tal lugar, allá, en Jerusalén, en Samaria, no, 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 en cualquier lugar, ¿no es cierto? O sea, Dios busca verdaderos adoradores de él, en espíritu y verdad, dice. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, conociendo a nuestro Dios en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? No a través de una imagen, ¿no? O un ídolo. Se lo ha mostrado caprichosamente o tiránico. En definitiva, la humanidad se ha hecho una imagen de Dios a su propia semejanza, dice. Pero ¿cómo es Dios en realidad? Pues es tan grandioso que comprende dice, es tan grandioso que comprenderlo está fuera de nuestro alcance. Está fuera de nuestro alcance, hermanos. Creo que aquí viene, hermanos, un principio muy importante. Para conocerlo a Dios, lo que yo veo, hermanos, es que uno tiene que ser humilde y como dice la idea, quebrantado, porque ahí es donde yo me muestro, habito, ahí estoy. Pero cuando nosotros no reconocemos nuestra condición, hermanos, y no nos humillamos, no nos arrepentimos, hermanos, es imposible. Dios va a estar siempre esperándonos afuera en la puerta. Cuando hay un corazón que se arrepiente, entonces, ahí es donde Dios entra, ¿no? Ciertamente, por mucho que nos esforcemos, nuestra mente no puede comprender a Dios. Necesitamos ayuda. Bueno, ya hemos dado la respuesta, que es bíblica, ¿no? Pero la ayuda ya ha llegado. ¿Quieres saber cómo es Él? En la Biblia tenemos la revelación verdadera de la naturaleza de Dios. Pero ¿quién lo va a entender, pues? Solamente el humilde, el humilde, el humilde, ¿no?
el quebrantado, como dice la Biblia. Yo me ciño a lo que dice la Biblia, no ahí, que solamente Él puede entender y comprender. Porque el autosuficiente, como el fariseo, puede saber la teoría, sí, pero no conoce a Dios, pues, ¿no? Ese es un gran problema, ¿no? Bueno, entonces aquí en todo que hemos estudiado vemos los atributos de Dios, el carácter de Dios, no que Dios es santo y amor, esos dos características o atributos importantes, ¿no? Conociendo a Dios, Dios revelado en la creación, Dios revelado en Jesús, que es Emmanuel también, ¿no? Y también la Biblia, por supuesto. Los atributos de Dios, ahí está el resumen, hermanos. El texto bíblico que usa nuestro hermano, Salmo 89:8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Miren lo que dice el salmista, ¿no es cierto? Jehová de los ejércitos dice, ¿no? ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bueno, es una experiencia del salmista, pues, ¿no? Y seguramente en algún momento también nosotros decimos o podemos decir ahora, ¿no, Señor? ¿Quién como tú? Tu fidelidad te rodea. La Biblia ofrece la imagen más fiel y clara y coherente de Dios. Una de las formas en que nos permite conocerlo es a través de sus atributos, hermanos. Algunos atributos de Dios: todopoderoso, es omnisciente, ya sabe todo, pues, hermanos. Conocedor del futuro, Él conoce el futuro. Es justo, es importantísimo esto, hermanos. Es misericordioso, dos atributos que yo concentro esto, ¿no? En mi mente, que Él es justo y misericordioso. Paciente y consolador. Es paciente también, tiene mucha paciencia y nos consuela. Dador de gracia, ¿no? O sea, gratuitamente nos da la salvación, hermanos, ¿no? Perdonador, nos perdona. Regio, eterno. Por su parte, hermanos, Satanás ha intentado desde el principio distorsionar el carácter de Dios, mostrándolo como un Dios egoísta que solo busca su propio bien. Eso lo hemos visto, hermanos, no a través de la conversación que hubo entre Dios y el diablo respecto a Job, recuerden eso, ¿no? Job cuestiona a Dios, ¿no? Dice, ah, claro, te sirve, claro, tú le proteges, le bendices, por eso te sirve. A ver, quítale la protección. A ver, eh, déjame que yo lo pruebe. ¿Sí? Vas a ver que va a hablar contra ti, va a blasfemar. Dios le permitió, pero Job estuvo preparado. Le quitó todas sus riquezas, su familia, todo, no sus hijos. ¿Qué dijo Job? Dios me dio, Dios me quitó. Desnudo he venido a este mundo, desnudo me voy a ir. Sea alabado el nombre de Dios. No le pudo hacer caer, incluso le enfermó y se mantuvo fiel a Dios, ¿no? Ahí los amigos utilizó el diablo para hacerlo caer. Ahí es donde él no luchó, Job, ¿no? Y bueno, Dios se presentó también a Job para que lo conozca de mejor manera. Así es. El carácter de Dios. Dios es santo. El uno y el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tal vez algo, hermanos, que estoy dejando de decir. Está bien, la acusación del diablo es de que Dios es injusto, no sé, eh, qué palabras pues, se puede usar, hermanos. Pero el asunto es de que al universo entero ha contagiado con estas mentiras. Pero Dios ha tenido que demostrar lo que Él es su carácter. En la cruz del Calvario lo demuestra. Ahí cuando da su vida por nosotros, estamos viendo que Él es misericordioso. Él no tenía por qué hacer eso, porque todos estaban perdidos, separados de Dios. Pero Él lo ha hecho porque nos ama y lo demuestra que nos ama. Él mismo ha dado su vida por nosotros. Ahora, es justo porque ha pagado por nuestros pecados. Entonces, ¿dónde está la acusación ahora de Satanás? Satanás perdió, por eso él ahora está ya sentenciado a la muerte eterna, ¿no? Entonces, se ha demostrado que Dios es justo y que Dios es misericordioso.
Ahora, continuando con esto, el uno y el otro da voces, dice, diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Así que santo, en Dios no hay nada de mal, hermanos, no hay nada de mal, no hay nada de mal. Los ángeles que están junto a Dios lo alaban, pues como santo, santo, santo. Esto también, hermanos, tal vez nosotros aquí en la tierra no logramos comprender, ¿no? Por eso los conceptos pueden ser eh, no equivocados, ¿no? De lo que puede estar pasando en el cielo, como decía nuestra hermana Mónica en cierto momento, decía, a veces yo pensaba, ¿no? De que, ¿a qué voy a ir al cielo? No sé qué. Mucha gente dice así, qué aburrido será que ahí, mire, santo, santo, están ahí. Hermanos, en sí, no hay palabras para describir, no hay lenguaje para describir que el hecho mismo de estar ante la presencia de Dios, hermanos, es otra cosa. Al mente humana no ha venido, el corazón humano no ha venido. Es lo más hermoso, lo más precioso, lo más, o sea, indescriptible. Solamente estar ante la presencia de Dios. Hermanos, es lo más maravilloso que si uno va a tener esa experiencia, pues, bueno, eso es lo máximo, hermanos, ¿no? Entonces, pero nosotros por la fe estamos acá, en esta tierra, y el hecho de que los ángeles estén ahí diciendo esto tiene el mayor privilegio, hermanos, de estar junto a nuestro Dios, contemplar esa misericordia de Dios, la justicia, o sea, es un ambiente diferente del ambiente que vivimos en esta tierra, pues, hermanos. Bueno, este atributo está tan intrínsecamente ligado a su carácter que Isaías lo usa como nombre propio de Dios, dice el Santo. Es ahí, por eso cuando nos acercamos a Dios, hermanos, ahí vemos pues nuestra inmundicia de nosotros, ¿no? Lo que somos pecadores. Quien se acerca a Dios va a ver eso, que hay una tremenda diferencia, pues, ¿no? Pero aquí nosotros a veces de repente lo tomamos a Dios como un amigo más, así, ¿no? Como, no, no, no. No es así. Cuando uno de verdad se acerca a Dios, hay un tremendo respeto, hermanos, por... ¿Qué significa ser santo? Significa estar consagrado, apartado, limpio. Nosotros somos santos cuando nos apartamos del mal y realizamos la obra de Dios que Dios nos ha encomendado. Hemos aprendido, hermanos, en esta semana de que la presencia de Dios en nuestra vida nos santifica. Nadie puede ser santo por sus propios méritos. Yo puedo esforzarme para hacer esto y aquello. No por eso soy santo, sino es porque el Señor habita en mí y Él es que santifica. No puede vivir en un lugar donde no va a santificar Dios. Entonces, el único santo es Dios y donde Dios habita lo hace santo. Y está en nuestro corazón, somos santos. Pero ¿cómo se aplica esto a Dios? Él está totalmente apartado del mal y no tiene ninguna relación con el pecado. Esto significa que como Él es santo, su amor es santo, puro, libre de egoísmo, ¿no? Como Él es santo, su omnipotencia es santa, pura, libre de egoísmo. Todos sus atributos están impregnados de santidad. No, abajo ya no lo logro leer. Bueno, eh, eh, continuando, hermanos. Dios es amor. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, ¿no? O sea, definimos, ¿no? Aquí, ¿qué es el amor? Es Dios. Dios es amor, ¿no? No es que tiene amor, sino es amor. Su naturaleza es amor. Uno le puede insultar a Dios, le puede blasfemar, puede hacer todo lo que quiera, pero Dios ama, pues su naturaleza es amor. Está bien, el diablo ha podido rebelarse, pero es amor, pues Dios lo ama, pero con ese amor también es justo y está condenado el diablo, pues va a ser condenado. No puede dejar de ser amor, hermanos, Dios, ¿no? Dios es amor, no, es así. Dios no solo tiene amor o imparte amor, aunque hace ambas cosas, ¿no? Sino que Dios es amor, dice aquí, ¿no? Claro, eso es. Al igual que la santidad del amor forma parte intrínseca de la naturaleza humana. Por amor creó al ser humano, hombre y mujer, y les ordenó amarse. Por amor, cuando Adán y Eva pecaron, los usó y les dio esperanza.
Ujú. Ahí está el amor de Dios manifestado, ¿no? A través de la Biblia. ¿Ah? Ahora, em, por amor hizo un pacto con Abraham y prometió bendiciones para toda la humanidad. O sea, Abraham le dice, a través de ti va a venir la simiente. Y vino pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por amor entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, hermano. ¿Cómo puedo responder yo a su amor, hermanos? Si estamos comprendiendo el amor de Dios, entonces nuestra respuesta es, pues, de igual manera, reflejamos ese amor. Decimos, Señor, aquí estoy yo, úsame como un instrumento, me entrego a ti, no tú habita en mí. Bueno, uno va a responder así, me imagino, por cuando uno entiende. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero es lo que, el amor refleja amor también, pues, ¿no? Ahora, eso mismo, si nosotros amamos a nuestro prójimo, la gente también te va a amarte, porque el amor va a ser eh, respondido también con amor, pues no, si manifestamos el amor, también la respuesta va a ser amor. Conociendo a Dios, la otra parte. Dios revelado en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Claro, hermanos, ver la creación, hermanos, es maravilloso, ¿no? Ahí en la perfección, en la omnipotencia del poder de Dios, ¿no? La Biblia comienza hablándonos de Dios como Elohim, aunque la traducción literal de este título es dioses, se usa como palabra singular, dice. Algo así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es un solo Dios, no, no es dioses, no es claro, aunque esa palabra Elohim se usa también en ese sentido, ¿no? Como varios dioses. Nos presenta al Creador que por medio de la palabra Jesucristo y con la intervención del Espíritu es poderoso para hacer surgir todo lo que existe. Eso, hermanos, ¿no? ¿Cómo es posible eso, no? Con su palabra nada más él puede decir una cosa y sucede esa cosa. Con su palabra puede crear un mundo, no puede decir eso y aparece ese mundo. Y ustedes saben la estructura que tiene un mundo. La estructura nada más que puede tener una plantita, hermanos. La estructura que puede tener, ¿qué cosa? A ver, el ojo humano, el corazón humano, o una célula humana, el ADN. Es una maravilla, hermanos. Es una estructura tremenda, maravillosa. No, es que hay el micromundo, nada más en lo pequeñito y en lo grande también vemos el universo. ¿Qué poder tiene Dios? Y todo está hecho pues así, ¿no? Mostrando su carácter de Dios, que es amor, ¿no? Que es amor. El capítulo 2 de Génesis se añade, dice, en el capítulo 2 de Génesis se añade un nombre personal para Dios, Yahvé, Yahvé, Yahvé. Ahora no se limita a decir que se ha hecho, ah, toma al nombre y lo moldea con su mano, dice, toma al hombre y lo moldea con sus manos. Dios poderoso se muestra como Dios personal cercano. O sea, Yahvé significa no que Dios está presente, personalmente está con nosotros ahora en esta sala. Nos toca, nos habla, nos enseña, nos asigna nuestra labor, nos ama, ¿no? Entonces, Yahvé significa eso, hermanos. Es Dios personal que está con nosotros. Ahora está con nosotros a través del Espíritu Santo. Dios revelado en Jesús, Emmanuel. A nadie, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie le ha visto a Dios, hermanos. Nadie le ha visto a Dios. Ahora, el unigénito Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él es que Él está pues en el seno del Padre, que es la palabra de Dios. Entonces, Él le ha dado a conocer aquí en esta tierra, ha tomado naturaleza humana y nuestros ojos como si nosotros hubiéramos visto, ¿no? Pero los discípulos sí lo han visto, literalmente. Si queremos saber cómo es Dios, conozcamos a Jesús. Eso es importante, hermanos. Queremos saber quién es Dios, cómo es su carácter, conozcamos a Jesús. Él es Dios encarnado, que se ha revelado a sí mismo tomando la naturaleza humana para que pudiese ser visto y oído por nosotros.
Fue anunciado bajo su nombre profético que indica el propósito de su vida. Emmanuel, Emmanuel, hermano, su nombre, Dios con nosotros. Los cuatro evangelistas nos los presenta bajo distintos aspectos, pues hermanos. Hay cuatro evangelistas. Ahí está Mateo, dice, ¿no? De un judío a los judíos. Escriben, ¿no es cierto? Ahí, diciéndoles que Jesús justamente, pues, es el Mesías. Es aquel que está simbolizado por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Entonces se muestra para los judíos que estaban, ¿no? Esperando a ese Mesías a venir, pero no lo han aceptado, pues no, pero escribió Mateo de esa forma, ¿no? Para los judíos. Que cumple lo prometido, pues no. Marcos, también acá Marcos nos está diciendo aquí de judío a los gentiles, dice aquí, ¿no? En este caso, Marcos habla, ¿no? Para que nosotros también, o sea, como el apóstol Pablo fue elegido por Dios para que sea, pues, el pastor de los gentiles, para que predique a los gentiles, ¿no? El mensaje está, ¿no? Y ahí dice, atento a servir a los demás. ¿Ah? Muy bien. Atento a servir a los demás. Lucas, entonces está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Lucas también está hablando, ¿no? Ahí no logro ver bien las letras, están no sobrepuestas, gentil a los gentiles. Bueno, Lucas habla desde ese punto de vista, ¿no? De gentil a los gentiles, hablando, ¿no? A Teófilo, ¿no es cierto? Habla de ahí en la Biblia, investigando todo para hacerle conocer acerca de Jesús, ¿no? Que es compasivo, ¿no? Juan también, ahí también habla de judío a judíos y a gentiles, Juan, ¿no? Y aquí, hermanos, finalmente, miles tienen falsos conceptos de Dios y sus atributos. Dios es un Dios de verdad, justicia y misericordia, son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de piedad y de tierna compasión. Así está representado en su Hijo nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si el ser a quien adoramos y cuyo carácter tratamos de asimilar tiene estas características, estamos adorando al verdadero Dios, hermanos. Así que, Justo hermanos, sí, por favor, hermano Marcelino. los evangelios, como durante la semana hemos estado estudiando, Lucas y Marcos no han caminado con Jesús. De los 12 discípulos, solamente Mateo y Juan escribieron el Evangelio. Pero el más preparado de todos estos era Lucas, era un médico. Investigó, hizo una investigación minuciosa, diligente, y escribe Hechos de los Apóstoles y Lucas, pormenorizado todo. Por eso los capítulos, por ejemplo, capítulo 5 versículos 72, 70, bastante información, mucha información. Dios es poderoso, usa sus instrumentos adecuados para llegar a la gente capaz, la gente erudita, a la gente preparada, pero también Mateo llega a los corazones israelitas, judíos. Y como en el comentario anterior decíamos, el enemigo se metió en la iglesia israelita y hizo una confusión. Y cuando vino el verdadero Cordero de Dios, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque amaban más al Torah oral que al Torah escrito. Lo distorsionaron. Y el Nuevo Testamento, los israelitas nunca lo aceptan, lo tienen como un libro de magia así, prohibido. Desde pequeñito les enseñan, pero cuando ya son grandes los jóvenes se dan cuenta por qué millones dan su vida por ese Cristo. Yo quiero conocer. Y llegan a ser grandes cristianos. ¿Qué es, hermano? Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, esto es importante para nosotros, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Es la primera lección de este curso bíblico, la fe de Jesús. Y cuando hacemos un repaso, y hay que hacer un repaso, hermanos, en la iglesia, en nuestra iglesia,
no esta primera lección. ¿Cuándo es que uno se aparta, se enfría, se vuelve tibio y tantas cosas? Porque se ha olvidado que esta primera lección ahí nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El autor de la Biblia es Dios, no son los seres humanos. Entonces el diablo lo que hace es cuestionar, ¿no? Hace ver a 40 autores, y si un profeta fuera el autor de la Biblia, claro, que no va a tener errores, pues un ser humano tiene errores. Entonces le descubren errores por acá, no lo aceptan como palabras. Si uno se está apartando de Dios es porque ha dejado de creer que la Biblia es palabra de Dios. Entonces, de partida ahí, ¿no? Ahí está, hermanos, ¿no? Que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo también se defiende contra el diablo, con un escrito está la palabra de Dios. Por eso también se dice de que si el mismo Señor Jesucristo se te presenta a ti, si tú no has creído en la Biblia, la palabra de Dios, ni siquiera vas a creer que el mismo Señor Jesús te hable, o el mismo Dios que se te presente a ti y te diga, mira, hijo, es así, es así. Pero si tú no has aceptado lo que es la Biblia como palabra de Dios, no vas a creer. Los ángeles pueden venir, te pueden hablar. Pero si tú no crees que la Biblia es palabra de Dios, tú lo estás cuestionando porque el diablo lo que hace es eso, entonces ya fuiste, pues no, ya no, nada que ver. Entonces la primera lección justamente es para conocer a Dios, que la Biblia es palabra de Dios, palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hermano Marcelino, por favor, despídanos con oración, creo que usted está con nosotros aquí todavía. Ya se fue, creo, al trabajo seguramente. Bueno, vamos a orar, hermanos, ¿ya? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Querido Padre, gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, te conocemos a ti, y no solamente a través de tu palabra, sino a algunos de tus hijos de repente, Señor, también a través de la experiencia, Señor. Te conocemos porque tú te has manifestado también a tus hijos, Señor, y eso no podemos olvidarnos. No podemos negarlo, dejar de decir, Señor, de lo que tú eres, Padre Santo, lo que tú nos has mostrado. Así que, Padre Santo, te suplico que ten misericordia de nosotros que vivimos en este mundo. Entre la lucha entre el bien y el mal, Padre Santo, la tentación está en todo lugar, Señor. Este mundo está contaminado con el pecado. Por favor, Padre, a cada uno de tus hijos que están en esta sala, pues abre nuestros ojos para que te veamos así, siquiera por un momento, Señor, porque todo es por fe, Señor, pero para que se afirme la fe tal vez de cada uno de tus hijos, Señor, y es tu voluntad, Padre Santo, haz que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, pueda pues hacer ese milagro de que no solamente por teoría te conozcamos, sino también por experiencia. Bendiciones, Padre, justo para tu hija Natalie, muéstrate en su vida, úsalo como instrumento, de igual manera Asunción, a Belea, a Bercelay, a Berta, a Carlos, a Cecilia, a Celso, a Doris, a Elsie, a Inés, a Ninfa, a Luisa, a Marcelino, a Margarita, a Mónica, a Néstor, también a Roque, Señor, a Rosa, y también a David, Señor, que está en esta sala. Señor, manifiéstate, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Y Señor, pues que experimentalmente todos te podamos conocer, Señor, y podamos hacer las cosas así con ese poder, Señor, de tu Espíritu Santo, la presencia de tu Espíritu Santo. Súplica que te hacemos siempre pidiéndote perdón, Señor, de nuestros pecados. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga y hasta mañana, Dios mediante, hermanos, Dios mediante, hasta mañana. Hasta Voy a, mañana, bendiciones para todos. hasta mañana, hermanos. Voy a cerrar la sala, hermanos. Hasta mañana. Amén.